Imagina esto, alguien te dice algo, una simple frase, tal vez incluso una mirada, y en un segundo tu corazón se acelera, tu mandíbula se tensa, tu mente se llena de rabia, y todas tus decisiones de ese momento en adelante están siendo dirigidas por esa emoción. Pierdes tu centro, pierdes tu claridad, pierdes tu poder. Y sin darte cuenta, acabas de entregar el control de tu vida a otra persona. Porque aquí está la verdad brutal que nadie quiere escuchar: quien te enfada, te domina. Cada vez que reaccionas con rabia, alguien más está al volante. Y no importa cuán inteligente seas, cuán fuerte, cuán despierto creas que estás. Si te arrastran con un insulto, si te sacan de tu centro con una mirada, con un comentario, con una provocación, entonces no eres libre. Eres una marioneta. Hoy vamos a explorar una de las verdades más incómodas y liberadoras del camino espiritual: que tu enojo no es fuerza. Tu enojo no es poder. Tu enojo es evidencia de que alguien encontró tu botón, lo presionó, y tú respondiste exactamente como estabas programado para responder. Y mientras sigas reaccionando automáticamente, mientras sigas permitiendo que las palabras o acciones de otros controlen tu estado interno, seguirás siendo propiedad de quien te provoca. Pero hay una salida. Y esa salida no está en reprimir tu enojo o pretender que no existe. Está en entender de dónde viene realmente y en recuperar tu soberanía emocional. Primero, necesitamos desmantelar el mito más peligroso sobre el enojo: que el enojo es poder. Que cuando reaccionas con rabia, estás mostrando fuerza, estás defendiéndote, estás poniendo límites. Pero la verdad es exactamente lo opuesto. El enojo es el grito del ego que no soporta ser tocado. Es la reacción de una parte de ti que se siente amenazada, vulnerable, pequeña. Y en lugar de reconocer esa vulnerabilidad, en lugar de mirar la herida real, el ego se pone una máscara de rabia y te convence de que estás siendo poderoso cuando en realidad estás siendo controlado. Piénsalo de esta manera: el que te enfada no necesita golpearte físicamente. No necesita hacerte daño material. Le basta con tocar el botón que tú no has aprendido a desactivar. Y ese botón existe porque hay algo sin sanar en ti. Una herida de la infancia. Una creencia sobre tu valor. Un miedo profundo a no ser suficiente, a no ser respetado, a no ser amado. Y cuando alguien, consciente o inconscientemente, toca esa herida, tu sistema nervioso reacciona como si estuvieras en peligro mortal. Porque para tu ego herido, el rechazo, la crítica, el desprecio, son muerte. Y el enojo es su manera de defenderse. Pero aquí está lo que necesitas entender: cuando reaccionas desde ese lugar, cuando permites que el enojo tome control, no estás respondiendo a lo que está pasando ahora. Estás respondiendo a todo lo que pasó antes. Estás respondiendo desde tu niño herido. Desde tus traumas no procesados. Desde tus inseguridades enterradas. Y la persona frente a ti, la que te provocó, no necesita ser particularmente inteligente o hábil. Solo necesita decir o hacer algo que resuene con esa frecuencia de dolor en ti. Pierdes el control. Pierdes tu centro. Y ahora esa persona, quizás sin siquiera intentarlo, está dictando tu estado emocional, tus decisiones, tu paz. Y tú, creyendo que respondes con fuerza, creyendo que estás poniendo límites, solo demuestras que no te perteneces. Que tu paz interna es tan frágil que cualquiera puede romperla con las palabras correctas. Que tu poder es tan débil que una mirada lo puede quitar. Esa no es libertad. Esa no es soberanía. Esa es esclavitud emocional. Ahora bien, esto no significa que nunca debas sentir enojo. El enojo en sí mismo no es el problema. El enojo es una emoción válida, es información. Te dice que algo no está alineado, que un límite fue cruzado, que algo necesita atención. El problema no es sentir el enojo. El problema es cuando el enojo te posee. Cuando se convierte en tu dueño. Cuando toma las decisiones por ti. Cuando te hace decir cosas que no quieres decir, hacer cosas que no quieres hacer, ser alguien que no quieres ser. Existe una diferencia enorme entre sentir enojo y reaccionar desde el enojo. Entre reconocer que la emoción está presente y permitir que esa emoción dirija tu vida. Cuando sientes enojo conscientemente, cuando lo observas sin identificarte completamente con él, cuando puedes decir hay enojo aquí en lugar de estoy enojado, mantienes tu poder. Mantienes tu capacidad de elegir cómo responder. Pero cuando el enojo te consume, cuando te conviertes en el enojo, pierdes esa capacidad de elección.
Y sin capacidad de elección, no hay libertad. Y aquí está la parte más difícil de aceptar. Mientras sigas reaccionando automáticamente con enojo, seguirás siendo propiedad de quien te provoca. Porque esa persona, consciente o inconscientemente, ha descubierto que tiene un control remoto para tu estado interno. Y cada vez que usa ese control, cada vez que presiona ese botón y tú reaccionas, está reforzando su poder sobre ti. No porque esa persona sea especialmente poderosa, sino porque tú le has dado ese poder al no hacer el trabajo interno de desactivar el botón. Piensa en todas las personas en tu vida que pueden hacerte enojar fácilmente. Tu jefe, tu expareja, ese familiar que siempre sabe exactamente qué decir para sacarte de tus casillas. Ese amigo que te critica de cierta manera. ¿Te das cuenta de que cada una de esas personas tiene poder sobre tu paz? ¿Te das cuenta de que tu felicidad, tu tranquilidad, tu centro, están a merced de si ellos deciden o no presionar tu botón hoy? Esa es una posición increíblemente vulnerable. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera es intencional de su parte. Simplemente son quienes son, hacen lo que hacen, y tú explotas. Y luego te preguntas por qué tu vida se siente fuera de control. Entonces, ¿cómo sales de este ciclo? ¿Cómo dejas de ser una marioneta emocional? ¿Cómo recuperas tu soberanía? La respuesta está en entender esta verdad fundamental. El verdadero poder está en saber que nadie puede tocar lo que tú no entregas. Nadie puede robarte tu paz si tú no se la das. Nadie puede controlar tu estado interno si tú no permites que sus palabras o acciones determinen cómo te sientes. Pero esto requiere trabajo interno profundo. Requiere que mires esos botones que existen en ti y te preguntes honestamente, ¿por qué está esto aquí? ¿Qué herida está esperando ser sanada? ¿Qué creencia sobre mí mismo se activa cuando esta persona dice o hace esto? ¿Qué parte de mí se siente amenazada? Y este trabajo no es fácil porque requiere que seas brutalmente honesto contigo mismo. Requiere que dejes de culpar a otros por hacerte enojar y reconozcas que nadie puede hacerte sentir nada. Solo pueden activar lo que ya está dentro de ti. Si alguien te llama estúpido y tú explotas en rabia, no es porque esa persona tenga poder mágico sobre ti. Es porque en algún lugar profundo, tú tienes miedo de ser estúpido. Tú dudas de tu inteligencia. Y cuando alguien toca esa duda, tu ego se defiende con furia. Pero si estuvieras completamente seguro de tu inteligencia, si no hubiera ninguna duda interna, esa palabra no tendría poder. La escucharías, tal vez pensarías qué comentario extraño, y seguirías con tu día. La palabra solo tiene poder porque resuena con una inseguridad tuya. Lo mismo con cualquier provocación. Si alguien critica tu apariencia y te sientes devastado, es porque hay inseguridad sobre tu apariencia. Si alguien cuestiona tu valor y te enfureces, es porque hay dudas sobre tu valor. Si alguien te ignora y te sientes herido, es porque hay miedo al abandono. Las acciones de otros son simplemente el espejo que revela lo que necesita ser sanado en ti. Y cuando empiezas a ver el enojo no como una respuesta justificada sino como información sobre dónde necesitas trabajar en ti mismo, todo cambia. Esto no significa que justifiques el mal comportamiento de otros. No significa que permitas abuso. Los límites siguen siendo importantes. Pero hay una diferencia enorme entre poner un límite desde un lugar de claridad y poder, y reaccionar desde un lugar de herida y rabia. Cuando pones un límite desde tu centro, desde tu poder real, es firme, es claro, pero está libre de carga emocional. Cuando reaccionas desde la herida, tu límite está contaminado con tu dolor, tu miedo, tu ego, y es mucho menos efectivo. Ahora bien, el proceso de desactivar estos botones no sucede de la noche a la mañana. Es un camino. Pero cada vez que logras observar tu enojo sin ser consumido por él, cada vez que sientes esa provocación y eliges conscientemente no reaccionar desde la herida, estás recuperando tu poder. Te estás demostrando a ti mismo y al universo que tú decides cómo te sientes. Que tu paz no está a la venta. Que tu centro no puede ser robado. Y aquí está lo hermoso. Cuando llegas a ese lugar de verdadera soberanía emocional, cuando ya no tienes botones que puedan ser presionados, las personas que solían provocarte ya no tienen interés en hacerlo. Porque ya no obtienen una reacción. Ya no pueden alimentarse de tu energía. Los provocadores, conscientes o inconscientes, buscan reacciones. Buscan drama. Buscan confirmación de que tienen poder sobre ti. Y cuando dejas de darles eso, cuando respondes con claridad tranquila o simplemente no respondes en absoluto,
pierden interés y buscan a otro que les dé la droga de la reacción emocional. También necesitas entender que este trabajo no se trata de convertirte en alguien frío o desconectado de tus emociones. Se trata de convertirte en alguien que siente todo pero no es controlado por nada. Puedes sentir enojo y elegir no actuar desde él. Puedes sentir dolor y elegir no proyectarlo. Puedes sentir frustración y elegir responder con sabiduría. Esa es la maestría emocional. Esa es la verdadera fuerza. Y finalmente, reconoce que cada persona que te provoca es, en realidad, un maestro disfrazado. Cada botón que tienen la habilidad de presionar es una invitación del universo para que mires esa área de tu vida y hagas el trabajo de sanación. Si no tuvieras nada que sanar ahí, su provocación no tendría poder. Así que en lugar de ver a estas personas como enemigos, puedes empezar a verlas como espejos, como guías no intencionados que te muestran exactamente dónde necesitas crecer. No tienes que gustar de ellos. No tienes que pasar tiempo con ellos si no lo deseas. Pero puedes agradecerles silenciosamente por mostrarte donde todavía tienes trabajo que hacer. Al final del día, la libertad real no está en vivir en un mundo donde nadie te provoca. La libertad real está en llegar a un lugar donde puedes ser provocado y no perder tu centro. Donde las palabras de otros son simplemente sonido, no veneno. Donde las acciones de otros son simplemente sus acciones, no tu identidad. Esa es la libertad que vale la pena perseguir. Esa es la libertad que nadie puede quitarte. Porque aquí está la verdad final: quien te enfada, te domina. Pero solo mientras tú permitas que ese enojo tome control. Solo mientras sigas reaccionando desde la herida sin sanar. Solo mientras sigas creyendo que tu rabia es poder cuando en realidad es debilidad disfrazada. Pero en el momento que decides hacer el trabajo interno, en el momento que decides que tu paz es más valiosa que tu orgullo, en el momento que decides sanar en lugar de reaccionar, recuperas tu soberanía. Recuperas tu poder. Recuperas tu vida. Así que la próxima vez que alguien diga o haga algo que normalmente te haría explotar, pausa. Respira. Y pregúntate, ¿voy a entregarle mi paz a esta persona? ¿Voy a permitir que sus palabras dicten mi estado? ¿O voy a elegir mantenerme en mi centro, observar lo que está sucediendo dentro de mí, y responder desde mi sabiduría en lugar de desde mi herida? Porque el verdadero poder no está en la reacción. Está en la elección. El verdadero poder está en saber que nadie puede tocar lo que tú no entregas. Y cuando llegas a ese lugar de maestría emocional, te vuelves imparable. No porque nadie intente provocarte, sino porque sus intentos simplemente rebotan contra la paz inquebrantable que has cultivado dentro de ti.